Señor, cuán grande eres tú, Señor, qué grandes son tus obras, las podemos ver, sentir cada día, Señor, tu presencia. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Al mensaje que da Jesucristo en Mateo 28. Y tal vez alguno dirá, oye, ¿qué no sufre de amnesia? ¿Qué no acaso ya hemos visto Mateo 28? Y no sufro de amnesia. Quiero que el día de hoy nos enfoquemos en el punto de hacer discípulos. Pero para eso es necesario tomar el contexto. Y te pido veamos en pantalla juntos Mateo 28. Y vamos a leer desde el 17 al 20 para poder tener el contexto. Vamos a leerlo en Reina Valera. Y este pasaje es importante porque quiero adelantarte que recién leía los resultados de una encuesta hecha en Estados Unidos hace 3 años y me pareció muy triste porque esta encuesta fue hecha no a alguien que no profesara ser creyente, sino a aquellos que profesaban ser creyentes. Y la pregunta era, ¿tú sabes cuál es la gran comisión? Ahora, si lo sabes, ¿entiendes la implicación de la gran comisión? Y el resultado de esta encuesta fue que únicamente el 14% sabía cuál era la gran comisión y entendía las implicaciones de la gran comisión. Ahora, como iglesia de Nesa, podríamos pensar que todos nosotros ya sabemos cuál es la gran comisión, porque ya lo hemos leído bastantes veces, se ha citado múltiples veces. Pero la pregunta que quiero que tengamos en nuestros corazones el día de hoy es, ¿tú entiendes las implicaciones de esta gran comisión? Porque si nosotros no entendemos las implicaciones, vamos a ir caminando y podemos ir caminando durante mucho tiempo, pero sin ningún rumbo en específico o no el correcto.
Así que hoy quiero responder estas 3 preguntas que te decía que se titula el mensaje. Y dice el verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Siguiente verso. Vamos a leer hasta el 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos vamos a enfocar en el llamado de hacer discípulos, pero quiero que pensemos brevemente en el enunciado que se da antes, que le da todo el peso a la Gran Comisión. ¿A qué me refiero? Este pasaje en el original, y si podríamos dejar el verso 18, por favor. Este pasaje en el original, perdón, el 19, hay un único imperativo. ¿Qué significa? Es un mandato, es una obligación. El único imperativo en el original es haced discípulos. Aunque en esta versión de Reina Valera parece ser que id también es un imperativo. No obstante, en el griego, cuando nosotros vemos cómo está conjugado, se refiere a la forma en la que vas a llevar a cabo la acción, que es hacer discípulos. Repito, ese es el imperativo. Id es una forma en la que llevas a cabo la Gran Comisión. Pero antes de esto, Jesús dice algo muy importante. De hecho, el verso 18 empieza con un por tanto. ¿Qué implica el por tanto? Que es la secuencia lógica, es la consumación de lo que ya está diciendo antes. Y Jesús da un indicativo que significa aquello que ya Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios ya ha hecho? Él se acerca y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, debido a que Él tiene toda potestad, o dice la versión de las Américas, toda autoridad me ha sido dada en el reino, en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Entonces, nosotros tenemos que entender que Jesús tiene toda autoridad para dar vida eterna a aquellos que el Padre le ha dado. Él ha consumado su obra, Él vivió, murió y resucitó en lugar de aquellos que Él había elegido para salvación. Y debido a que su obra ya había sido consumada, que Él ya había resucitado y que iba a estar con sus discípulos para siempre hasta el fin del mundo, los encomienda a ser discípulos. Pero es debido a su autoridad. Hermano, recuerda, dice: mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Pero Jesús ya no iba a estar en la tierra. ¿Quiénes son los que iban a estar? Hechos 1:8, y me seréis testigos. ¿Quiénes? Los creyentes, los discípulos de Jesús. Bueno, nosotros tenemos que anclar esto en nuestro corazón, que Jesús ya ha asegurado que esta obra va a continuar. Esta obra, la obra de la iglesia, la obra de la edificación de la iglesia, del hacer nacer de nuevo a personas que lo aborrecen y que están en tinieblas, ha de cumplirse porque Jesús tiene toda autoridad. Ahora, con eso en mente, llegamos a lo que quiero que el día de hoy meditemos respecto a ser discípulos. Y quiero comenzar con la primera pregunta: ¿qué es un discípulo? Dice este verso que Jesús le encomienda a sus discípulos a que hagan más discípulos. Pregunta: ¿ellos tenían que tener bien claro o no que era un discípulo? Ellos tenían que entenderlo muy bien, porque si no, aquel centro de la Gran Comisión no lo podrían llevar a cabo. O sea, ¿cómo hacemos qué? Entonces, eso también tú y yo lo tenemos que entender muy bien. Y la palabra en el original es maseteo. Ahora, esta palabra tiene que ver con ser un discípulo, ser un aprendiz de alguien. Pero no significa únicamente eso. No significa únicamente una escuela, o sea, abrir una escuela teológica y vamos a enseñar clases de teología y ya hicimos discípulos. Lo que sí implica es que hay una enseñanza a la cual se tiene que conformar una persona. De hecho, eso lo podemos ver en el mismo llamado de la Gran Comisión, porque les dice: enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. De tal forma que un discípulo tiene que iniciar una relación de instrucción en el cual él va entendiendo y va creciendo en el camino de aquel que lo llamó, es decir, de Jesús. Hay doctrina, hay enseñanza, hay instrucción, hay corrección. Entonces, un discípulo es un seguidor de Jesús.
Es alguien que ha sido regenerado, que ha sido limpiado, que ha sido justificado, que es llamado santo, que ha sido perdonado, que ha sido adoptado y que ha nacido de nuevo. Ese es un discípulo. Alguien que ha sido salvado por Dios. Pero tenemos que ver que la obra que hace el Espíritu no termina en la salvación, sino que continúa en lo que nosotros conocemos como la santificación. Y mira, voy a aclarar estos términos. Cuando hablamos de la justificación es cuando Dios declara legalmente sin culpa a alguien que era culpable. Delante del Señor, aquel que está en Cristo ya no tiene más ira, ya no hay más ira de parte de Dios. Está justificado. Y podríamos poner un estándar, ¿no? Aquí está, delante de Dios está justificado. Pero cuando hablamos de la santificación es el crecimiento gradual o la conformación moral de la realidad que ya Dios ha hecho en la justificación. ¿Qué significa? Que no hay nadie que sea santificado que no haya sido ya justificado por Dios. ¿Me explico ahí? Nosotros no podemos crecer en santidad sin haber sido justificados. Porque la Biblia no habla de un moralismo. Él deja de hacer esto y haz esto. Vuélvete una mejor persona. Vuélvete una mejor versión de ti. No. Lo que habla la Escritura es que tú y yo estamos enemistados con Dios hasta que Dios hace una obra que solamente Él puede hacer, en la cual nos declara sin culpa, justos delante de Él y nos pone en una posición de reconciliación con Él. Entonces, nosotros vemos que la importancia del hacer discípulos y que todavía seguimos con qué es un discípulo, se ve reflejada en este pasaje cuando dice enséñenles a guardar. El tiempo de este verbo de enseñar es un tiempo que está conjugado, que nos lleva a una actividad que se repite y que continúa y no tiene una finalización como tal. ¿Qué significa? Que un discípulo nunca deja de ser discípulo, sigue creciendo, sigue siendo discípulo. Eso anótalo. No hay nadie de nosotros, ninguno, no importa que sea pastor, no importa que tengas 30 años en Cristo, no hay nadie de nosotros que se gradúe de ser discípulo y diga, ¿sabes qué? Yo ya estoy en otra etapa. Yo ya estoy en una etapa en la que no necesito a la iglesia. Yo estoy en una etapa en la que no necesito ser discipulado. Todos necesitamos ser discipulados y discipular a alguien. Es un círculo. Y aquí también es otra cosa que tenemos que resaltar. No hay discípulos de Jesús que no discipulen y que sean discípulos. Tú no puedes escoger una u otra. No es como que el Señor nos dijo, mira, si tú quieres, puedes discipular. Si tú quieres, puedes ser discípulo. Este mensaje, esta gran comisión, es para todos. Ahora, un discípulo es alguien, como decíamos, que es comprado por Jesús. Y te voy a ofrecer una definición que intenté sintetizar. Es sintética, pero un poco extensa. Pero creo yo que habla sobre qué es un discípulo. Un discípulo es alguien comprado por el precio de la sangre de Jesús, adoptado, que ha sido unido a Cristo, que ha recibido un nuevo corazón en quien habita en el Espíritu Santo y que ahora, como una nueva criatura, desea al Señor, ama al Señor y desea hacer su voluntad sujetándose a la Escritura dada por Dios. Esa es mi definición. Ahora, yo quiero resaltarte algo de esta definición y es que, como ya hemos dicho, un discípulo siempre está creciendo y este corazón nuevo que le es dado, en donde dice en Hebreos 10 que Él pondría un corazón de carne, Él pondría sus leyes en Él, de tal forma que ahora deseamos obedecer al Señor, cosa que no lo hacíamos. Bueno, debido a esto, entendiendo lo que ya dijo Jesús en estos versículos, enseñándoles a guardar, vemos esta lucha constante entre la carne y el espíritu. Hay una lucha constante por obedecer al Señor, por hacer la voluntad del Señor, de tal forma que el discípulo siempre está creciendo en adoración al Señor, en amor por el Señor. Y aquí podemos ver cómo no hay nadie, repito, que deje de ser un discípulo. O te pregunto, aquellos que están en Cristo el día de hoy aquí reunidos, ¿tú ya dejaste de luchar contra el pecado? ¿Tú ya no deseas nada pecaminoso? Todo lo que haces, piensas y las motivaciones por lo que lo haces, ¿es adoración al Señor? La realidad es que no.
El mismo apóstol Pablo dijo, yo lucho y yo encuentro en mí una ley que es contraria al Espíritu, porque queriendo hacer el bien, me encuentro haciendo el mal. O sea, Pablo, un creyente maduro, un apóstol, un misionero, un pastor con años en el evangelio, dice, yo estoy luchando, hermanos. Yo tengo que luchar contra mi carne, porque yo deseo obedecer al Señor, yo deseo hacer su voluntad, pero encuentro esta ley en mí. Así que si Pablo da testimonio de esta realidad, yo creo que ninguno de nosotros está en otro punto, a menos que haya sido glorificado, pero si ya fuiste glorificado, pues no tendrías que estar aquí. Entonces, todos nosotros necesitamos escuchar la voz del Señor. Y mira, tenemos que considerar algo. Seguimos en que es un discípulo, pero tenemos que considerar algo. Dice en la Escritura que el pecado nos envuelve muy fácilmente, Hebreos 12. Qué fácil nos envuelve el pecado. Y el pecado nos lleva a justificar nuestras acciones. Nos lleva a hacerlo menos. Nos lleva a cauterizar nuestra conciencia. De tal forma, y escucha esto, el llamado del Señor para los suyos no es de un llanero solitario, de aquel que cabalga solo y que las puede todas, porque él ya las sabe todo. No hay vida cristiana fuera de la iglesia. Me refiero a la comunión con la iglesia. Ahorita recién orábamos. Yo oraba el libro de Hechos, porque el libro de Hechos dice que cuando ellos creían, se añadían a la iglesia. Y la iglesia, mi amado hermano, no es un McDonald's, no es un Burger King en donde tú puedes ir un día a esta y luego a la otra y luego a la otra y a ver quién te da un mejor servicio. No. Permíteme ofrecerte la definición de John Piper. Es el conjunto de hermanos comprometidos a amarse unos a otros, sujetándose a la voluntad del Señor por medio de la Escritura, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Es un compromiso mutuo que el Señor ha establecido. ¿Por qué lo estableció? Así que, en otras palabras, un discípulo es alguien que ha nacido de nuevo y que ahora ama a su Señor. Así que esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Quién debe hacer discípulos? Vamos a leer Hechos 20, 18 al 20. Y dice el apóstol Pablo, y te lo voy a leer en la versión de las Américas. Cuando vinieron a él, este es Pablo saliendo ya de Éfeso, cuando vinieron a él, vosotros bien sabéis, Pablo les dijo, vosotros bien sabéis que cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Y quiero subrayar esto, cómo no rehuí a declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñarlos públicamente y de casa en casa. Mira, ellos conocían a Pablo. Pablo no era alguien lejano, no era un súper cristiano que no se mezclara con los cristianos normales. Eso no existe en la mente de Pablo, eso no existe en la mente de Dios. Pablo dice que les enseñaba públicamente, esto podría calificarse como una enseñanza pública, pero también dice que de casa en casa. Y nota esta parte, dice él que ellos sabían cómo no había rehusado nada de esto y cómo con humildad y lágrimas había enseñado. ¿Qué significa esto, hermano? Aquí podemos ver cómo Pablo está discipulando y enseñando, porque repito, discipular incluye enseñanza. Pablo está discipulando y enseñando a la iglesia, principalmente a los líderes en este contexto, pero a toda la iglesia. Ahora, aquí viene uno de los asteriscos que podemos hacer, porque cuando pensamos en discipulado, muchas veces llegamos a pensar que eso es únicamente para los pastores. Los pastores discipulan nada más, los maestros discipulan nada más, pero quiero que el Señor nos convenza por las Escrituras que no es un llamado solo para unos, y por eso estamos en esta pregunta de ¿quién debe discipular? Vamos a otro pasaje. Pablo le dice a Timoteo. Timoteo era un pastor joven, y Pablo le está enseñando a Timoteo bastantes cosas en las cartas de Timoteo, a cómo gobernar la iglesia, a cómo manejarse en la iglesia, a qué cosas permitir o no en la iglesia,
Y llega este pasaje en el capítulo 2, verso 2 de la segunda carta. Y dice Pablo, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora nota esto, Pablo le está enseñando a Timoteo y le dice a Timoteo que busque hombres idóneos, otra generación, para que también enseñen a otros. O sea, no se queda ahí. Pablo está diciéndole en otras palabras a Timoteo, Timoteo, discipula a otros, que discipulen a otros, que discipulen a otros. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Ahora, podríamos seguir diciendo, bueno, pero Pablo era un pastor y Timoteo también era un pastor. Hasta ahí todavía yo no veo dónde entro yo. Vamos a otro pasaje. Hebreos 10. Este Hebreos 10 tiene muchas advertencias, pero también tiene mucho mensaje de aliento para la iglesia. Y el autor de Hebreos dice en el capítulo 10, verso 24, que consideremos cómo estimularnos, ¿quiénes? Unos a otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Esta palabra exhortándonos tiene que ver con animar. Exhortar no significa llegar y decir, mira, tú estás mal. Estás muy mal. O sea, terrible. Exhortar tiene que ver con animar, tiene que ver con enseñar, sí corregir una acción que pueda estar errónea, pero el objetivo es animar, es impulsar. Ahora, ¿a quién le está diciendo esto el autor de Hebreos? A toda la iglesia. Dice, hermanos, piensen cómo estimularse unos a otros. No le dice pastores, únicamente líderes, es para todos. ¿Y a qué? A que se estimulen al amor y a las buenas obras y a exhortarse. Yo te pregunto algo, ¿tú puedes exhortar a alguien o animar a alguien si no lo conoces? Es pregunta. ¿Pueden? ¿Sí pueden animar a alguien si no lo conocen? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, ahora, nota aquí, le está hablando a la iglesia, en el contexto de la iglesia, y dice que se exhorten unos a otros. ¿Por qué? ¿Esa exhortación en qué contexto viene? En que no dejen de congregarse. ¿Qué significa? Que eran congregantes, que eran parte de la iglesia. Ahora, vamos a hacerlo contemporáneo. En ese tiempo del COVID, hubo bastantes que por miedo decidieron no volver o decidieron apartarse. ¿Cuál es nuestro llamado como iglesia? Ok, exhortar para que se reúnan nuevamente. ¿Pero creen que sea únicamente eso? Porque miren, detrás de esta separación, detrás de esta decisión de dejar de congregarse, hay un pensamiento. O sea, todas las acciones que tú y yo llevamos a cabo están impulsadas por pensamientos o por deseos. La pregunta es, ¿ese pensamiento, ese deseo, está glorificando al Señor o no? Así que cuando aquí el autor de Hebreos dice, exhórtense unos a otros, contexto, no dejándose de congregar, por tanto, exhórtense, está hablando no únicamente de decirle, oye, vente a la iglesia. No, es involucrarte con ellos. ¿Qué piensas? ¿Por qué has dejado venir? Es que tengo miedo. ¿A qué le tienes miedo? A esto y al otro, a morir. ¿Por qué tienes miedo a morir? El Señor nos ha dicho que morir es ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú estás hablando y estás enseñando, ¿te das cuenta? Porque tú y yo somos representantes de Dios y cuando hablamos de parte de Dios, de hecho, es muy interesante ver cómo Corintios dice que hablamos de parte de Dios y delante de Dios hablamos. Nota la relevancia de esto. Dice de parte de Dios y delante de Dios. Imagínate que tú escribiste un libro. Tú eres el autor y tú sabes todo lo que escribiste. Y que tú vas pasando en un lugar donde están dando una conferencia y está un expositor hablando de ti, de tu libro. Y dice, no, es que fulano dice esto y el otro. Y tú escuchas y dices, oye, espera, pero es que eso yo no lo dije así. O eso no significa. Y supongo que tú entras y sigues escuchando la conferencia y él sigue hablando y notas cómo de repente dice cosas que no tienen nada que ver con lo que tú escribiste. Tal vez tú irías y dirías, oye, fulano, ¿sabes qué? Creo que no me entendiste bien porque yo me quería referir a esto. Por eso escribí esta parte y demás. Bueno, pensemos en esto. Nuestro Señor Jesús es como si estuviera aquí.
porque hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Así que cuando tú das un consejo, estás hablando de parte de Dios y delante de Dios. Así que este llamado de animarse unos a otros, de exhortarse unos a otros, no se remite únicamente a los sentimientos, sino a la palabra de Dios predicada por parte de su iglesia. Tal vez si a ti te dijeran el día de hoy, ¿sabes qué? El próximo domingo tú predicas. Dirías, uy, no, pero ¿cómo? ¿Una semana? Dame más tiempo, ¿no? Déjame prepararlo con más tranquilidad. Pero cuando alguien te pide un consejo, no le dices, uy, dame 2 semanas, déjame prepararlo. Normalmente hablamos y decimos lo que creemos que Dios dice. Así que en todo esto sigue siendo Mateo 28. Enséñenles a guardar lo que yo les he dicho. Y enseñar a guardar tiene que ver con instruir, con modelar cómo es que debe ser su vida a la luz de lo que Dios ha dicho. Así que la doctrina lleva un cambio en el corazón que después lleva un cambio del comportamiento. No al revés. No es deja de hacer esto nada más o haz esto, sino a través de la instrucción que va hacia el corazón, hacia la raíz, que nos lleve a una nueva acción. Porque la solución no sería únicamente que el hermano venga y se congregue, pero sigue lleno de temor. Sigue estando ahí, pero tiene cosas en su corazón y en su mente que no está entendiendo bien respecto al Señor. ¿Te das cuenta? O sea que el enseñándoles no significa, ¿sabes qué? Ya lo animé, ya vino, ya acabé mi obra de enseñanza. No, continúa. Vamos a otro pasaje. Santiago 5:16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Mira, aquí cuando viene el contexto de orar, hay un contexto de confesión de pecados. Significa que yo sé con qué está luchando el hermano. No nada más oro. ¿Sabes qué? Estoy deprimido. Voy a orar por ti. Oras por él, porque está deprimido. Pero ¿tú sabes qué lo está deprimiendo? Tal vez es la culpa por su pecado. Tal vez necesita que tú le recuerdes el evangelio. Tal vez necesita que tú lo animes, a que tú lo confrontes y le digas, deja ya el pecado. Necesita que recordar que el Espíritu Santo está obrando en él, etcétera, etcétera. O sea, aquí dice, confiésense unos a otros los pecados. ¿Cuál es el propósito? ¿Que tengamos todas las noticias de todos? ¿Que tengamos bien actualizada la página de chismes? No, es la edificación de la iglesia. Para que seamos sanados, ora por él, ora por su pecado, ora por su situación, para que seamos sanados. Mira, hermano, Dios está en el negocio de la transformación de vidas. Y tú estás en ese negocio, porque ahí dice unos a otros. Y eso te incluye a ti, eso me incluye a mí, eso incluye a toda la iglesia. Vamos a otro pasaje, Juan 13, verso 34 al 35. Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Pero ahora pregunta, ¿este mandamiento era nuevo? No era nuevo, ya estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué es nuevo? Porque añade esta cuestión, como yo los he amado. Pregunta, hermano, ¿qué hizo Jesús con Pedro? Cuando él está con ellos y les cita el Antiguo Testamento y dice, porque el pastor sería herido y todos ustedes me van a dejar. Todos, no solo Pedro. ¿Qué hace con Pedro después de que Pedro está de necio? Bueno, cuando Jesús resucita, le dice a estas mujeres que vayan y le avisen a Pedro. Y cuando ve a Pedro otra vez, le dice, Pedro, ¿me amas? Porque Pedro le había dicho que él lo amaba demasiado, que moriría por él. Pedro, ¿de verdad me amas? Te quiero, Señor. Pedro, ¿me amas? Te quiero, Señor. Pedro, ¿me quieres? Tú lo sabes todo. Bueno, apacienta mis corderos. ¿Qué significa esto, hermano? Ahora, entre este evento y este evento hay otro gran evento, que es el rechazo de Pedro. Cuando Pedro dice, no, es que yo ni lo conozco. Bueno, en ese momento Jesús voltea a ver a Pedro y dice que Pedro lloró amargamente. Antes de eso, están en el Getsemaní. Y Jesús está orando por sus discípulos, de tal forma que va con ellos y les dice, levántense, y entre ellos estaba Pedro. ¿Te das cuenta? Jesús estaba preocupado por Pedro, así como por sus discípulos. Y Jesús nos dice a nosotros, ámense unos a otros como yo los he amado.
Amado hermano, este es un mandamiento que no suena bonito. ¿Sabes por qué? Porque nuestro amor está siendo llamado a amar como Él nos ha amado. O sea, es una demanda gigantesca, una demanda de arrepentimiento y fe, de necesidad de gracia, porque nos dicen, ámense como yo los he amado. ¿El amor de Jesús está limitado? Mira, cuando Jesús fue a Samaria, en Juan 4, dice que necesitaba pasar por ahí. Pero la realidad es que en tiempo no era lo más idóneo. Pero él necesitaba, porque necesitaba hablar con esta mujer samaritana. Porque necesitaba predicarle el evangelio a esta mujer samaritana. Jesús hacía lo que hacía para adorar al Padre. Porque él dijo, aquellos que son míos van a oír mi voz. Y él iba. Él iba con aquellos que no lo conocían y con aquellos que estaban cerca los estaba ministrando, los estaba sirviendo, los estaba amando, los estaba cuidando, los estaba enseñando, los estaba instruyendo, los estaba corrigiendo. Eso hacía Jesús. Y mira, tenemos que considerar esto. Cuando hablamos del discipulado, en una primera instancia considera o contempla la evangelización. ¿Qué significa? Un discípulo hace discípulos y como vimos, un discípulo es alguien que ha nacido de nuevo. Pero ¿cómo han de nacer de nuevo si tú y yo no le predicamos? Así que en una primera instancia el discipulado también tiene que ver con evangelizar, con predicar el evangelio, por si acaso Dios les concede arrepentimiento. Como dice Hechos 16, que Él abrió el corazón de Lidia para que aceptara lo que Pablo estaba hablando. Efesios 1, que aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad, oirán y creerán el evangelio y serán sellados con el Espíritu Santo. Entonces, el discipulado también incluye la evangelización de aquellos que no lo conocen. Pero volvamos al texto. Dice que este mandamiento nuevo les da y que se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Mira, este ejemplo el pastor Gerardo lo da bastante y a mí me parece muy bueno porque él dice, si tú ves a alguien que va caminando y está el despeñadero y no le dices nada, dices, bueno, pues ahí va el hermano, ¿no? Ahí va el fulano y pues se va a caer, no lo ha visto. Pero no dices nada, tú y yo no amamos a esa persona. Es más, lo aborrecemos. Porque no hacemos nada intencionalmente por cuidarlo. Cuando hablamos del discipulado y hablamos de quién debe discipular, debemos entender que el llamado de discipular es de toda la iglesia. Y que cuando tú y yo no hacemos nada, no estamos amando a los otros como Jesús los ha amado. Al contrario, los estamos aborreciendo. Es que ¿cómo le voy a decir eso? ¿Cómo le voy a enseñar? ¿Cómo voy a corregir eso? Mira, esta parte de corregir mucho en nuestro tiempo está como mal visto. O sea, es un tiempo en el que no puedes decir nada contrario a lo que demás gente opine. Pero si tú lees las epístolas a Timoteo, y bueno, un versículo famosísimo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Y esta palabra redarguir tiene que ver con corregir. Tiene que ver con volver al punto en el que es lo correcto. Entonces la escritura es útil para eso, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra. ¿Cómo va a ser equipado si no es corregido? ¿Cómo va a ser equipado si no es enseñado? ¿Cómo va a ser equipado si no es instruido? Así que en todo esto es lo que el Señor nos llama como iglesia. Lo que nos lleva a considerar nuestra última pregunta, y aquí es donde quiero pasar un poco más de tiempo, que es cómo hacer discípulos. Aquí llegamos a las implicaciones y yo te voy a proponer 4 puntos que consideremos para llevar a cabo la gran comisión. El primero de ellos, te los voy a decir los 4 y después los vamos a desarrollar. El primero es, elige a alguien. El segundo, ten objetivos claros. El tercero, paga el costo. Y el cuarto, levanta líderes. Vamos de uno en uno. Para llevar a cabo la gran comisión y entender las implicaciones y llevarlas a cabo, elige a alguien. Tenemos grupos pequeños en esta congregación, principalmente para aquellos que son servidores. Pero si tú no estás en uno de esos grupos,
el llamado sigue siendo el mismo. Elige a alguien. ¿Qué significa? Que cuando tú y yo hablamos de discípulos, hablamos de comprometernos, caminar juntos para enseñarle a caminar con Jesús y que Él también te ministre a ti, por lo cual tienes que buscar a alguien. Porque si no, seguimos caminando sin rumbo. Así que puedes escoger a alguien que tenga no necesariamente afín a ti en cómo es Él, o en cómo habla, o en su nivel académico. No. Ese no es el criterio. Es alguien que es de Cristo. Elige a alguien. Busca a una persona, un hombre con hombre, una mujer con mujer. Busca una persona con quien te vayas a comprometer en su caminar con el Señor. Ahora, aquí quisiera hacer un paréntesis. No únicamente aquellos que digas son los demás, de mi grupo más cercano. Busca a alguien que no lo sea. Alguien que no sea tu grupo más cercano, no sea lo más parecido a ti. Porque muchas veces nosotros hablamos mucho con aquellos que son muy parecidos, pero con aquellos que no tenemos tanta simpatía en el sentido de lo que nos gusta o los chistes de los que reímos y demás, casi no nos relacionamos. Bueno, yo te reto a que elijas a alguien que no sea tan parecido a ti. Ahora, esta persona que elijas, tienes que tener unos objetivos claros. ¿Qué significa? ¿Qué tienes que caminar con él? Mira, definitivamente todo, pero tienes que tener objetivos claros. ¿Qué voy a trabajar con él? ¿Qué voy a buscar hacer crecer en su vida? ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está su relación con su esposa? ¿Cómo está su integridad en las finanzas? ¿Cómo está su integridad moral? ¿Me entiendes? O sea, ten objetivos claros. ¿Qué implica? Conocerlo. Hay una relación que se tiene que llevar a cabo y se tiene que iniciar. Hermano, el discipulado es intencional. Es decir, tú no vas a quedarte parado y esperando a que alguien llegue y diga, ¿me discipulas? Ah, bueno, sí, porque estaba orando por alguien. Sí, ora, pero ve, ora y busca. No te quedes parado. Entonces, cuando tú escoges a alguien, empiezas una relación. Y conociendo esa relación vas a tener que establecer objetivos claros de que tú ves en su vida. Esto nos lleva una vez más al corazón, no únicamente al comportamiento. No significa, ¿sabes qué? No ha tenido devocional. Ok, mi respuesta del discipulado es, ten devocionales. Listo, estoy discipulando. Ya iniciaste, qué bueno. Pero objetivos claros tiene que ver con el corazón. ¿En dónde está su centro de adoración? Porque mira, tú y yo fuimos creados como adoradores y todo el tiempo estamos adorando. El punto está en que hay una lucha constante por la adoración. O adoramos al Señor o adoramos a cualquier otra cosa, que a veces principalmente estamos nosotros. Así que cuando hablamos de objetivos claros, significa hablar, implica hacer preguntas, escuchar y empezar a fomentar un crecimiento en la vida del otro hermano a fin de que glorifique al Señor. El punto 3, paga el costo. Y mira, con pagar el costo implica muchas cosas. El pastor Mark Dever dice que él como pastor, para pagar el costo, hablando de estos 3 puntos que llevamos hasta ahorita, dice, si yo voy al supermercado, yo le marco al hermano con el que estoy hablando y le digo, oye, voy a ir al súper, ¿puedes ir conmigo? Ah, sí puedo. Y en su día a día, en su cotidianidad, mientras está comprando, va hablando con él. Él lo pudo haber hecho solo, porque le gusta estar solo, porque lo hace más rápido, porque lo haría más rápido si no fuera él, pero lo hace para que él esté cerca de él. Ahora, yo sé que todos no estamos en el mismo rubro del pastor Mark Dever que puede tener estos tiempos, pero pagar el costo implica buscar ese tiempo, implica sacrificarte, tomarte un café con esta persona, alentarlo a que te conozca, a que entre en tu vida, no ajeno. Mira, y aquí quisiera hacer una aclaración porque tal vez no la hice al inicio y se nos puede ir. Discipular a alguien no significa que tú des un estudio. Es parte de, pero no creas que ser discípulo significa, bueno, entonces ya tengo que dar un estudio. Hermano, enseñarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, animarnos unos a otros se da en el contexto de la vida, de la cotidianidad. Hay una enseñanza pública, que digamos que es esta, que son las clases,
pero hay una enseñanza privada, en el 1 a 1. Así que tú no tienes que esperar a graduarte de un instituto o esperar hasta que te digan, oye, fulano, ¿quieres dar un estudio? Entonces ya voy a discipular. No, en nuestro día a día. Así que pagar el costo implica, voy a ir a desayunar con el hermano, voy a ir a cenar con él, voy a invitarlo a que venga a mi casa, que conozca a mi familia, relacionarme, estar más en contacto. Esto es pagar el costo. Y mira, quiero que pienses esto, no es un tiempo desperdiciado. No es un tiempo desperdiciado, hermano. Es lo mejor que podemos hacer, porque para esto nos ha llamado el Señor, para ser discípulos. Y lo que nos lleva al cuarto punto, bueno, su punto de esta pregunta de cómo hacer discípulos, y es levanta líderes. El objetivo es hacer lo mismo que hizo Pablo con Timoteo. Timoteo, lo que has aprendido de mí, lo que yo te he enseñado, lo que tú y yo, lo que he compartido contigo, bueno, ahora Timoteo, ve y replícalo con otros. Enséñale a otros para que estos otros también le enseñen a otros. Eso significa levantar líderes. El discipulado es, yo voy a poner mi atención, voy a centrarme en este grupo de hermanos, en estos, paréntesis, perdón, cuando digo elige a alguien, si somos honestos, mira, voltea a ver a la iglesia rápido. ¿Cuántos somos ahorita? ¿Como unos 300? ¿Más o menos? ¿O menos? Bueno, más de 50 sí somos. ¿Tú podrías discipular a todos los que están aquí? Lo más probable es que no. Entonces, cuando hablo de elige a alguien, puedes empezar con 1, después con 2, después con 3, en proporción de tus tiempos, en proporción de todas las características de tu vida, pero es elige a alguien. Bueno, cuando hablamos de levantar líderes, tal vez tú no vas a discipular a todos, pero ¿sabes qué? Cuando tú levantas a alguien, cuando tú discipulas a alguien, que le enseñas cuál es el llamado de Dios para que él obedezca y honre al Señor con su vida, entonces él va a llevar a otros y ese otro va a llevar a otro. De tal forma que a lo mejor comenzaste con 1, pero ese uno le habló al otro y luego al otro y ya son 10. Pero tal vez no son directamente tuyos, pero sí de un discípulo que fue tuyo o es tuyo. ¿Sí me explico? Así que levantar líderes significa, a lo mejor la palabra levanta líderes a algunos les conflictúe. Bueno, levanta discípulos, que es lo mismo de Mateo 28. Hagan discípulos. Y como el trabajo de discipulado nunca se gradúa, no tienes que esperar hasta graduarte del discipulado para empezar a discipular. Mi hermano, el Señor te ha dado dones, el Señor te ha unido a su iglesia, el Señor te ha hecho suyo para que tú puedas empezar a ser discípulos y para que te discipules con alguien. Así que quiero ofrecerte como una conclusión, que a la luz de lo que Jesús dijo, de que Él tiene toda autoridad y que se le fue dada en el cielo y en la tierra, y que por tanto fueran y hicieran discípulos, tú y yo debemos tener ánimo. Tenemos que tener ánimo, ser valientes y esforzarnos, porque requiere esfuerzo. Pablo dijo a los colosenses, yo con este fin trabajo. Y esta palabra trabajo en el original tiene que ver con fatiga. O sea, Pablo se desgastaba a fin de presentar a los hombres perfectos delante de Dios en Cristo. ¿Qué significa esto de presentar a los hombres perfectos delante de Dios en Cristo? Pablo estaba animándolos, estaba corrigiendo, estaba enseñando a fin de que aquello que los desviaba de la adoración al Señor fuera guiado hacia que Cristo fuera glorificado. ¿Te has dado cuenta en la oración del Padre Nuestro? O sea, ¿has notado las implicaciones del Padre Nuestro? Porque el objetivo es que Él sea santificado, que su nombre sea santificado. ¿Qué significa? Señor, yo anhelo ver que mi hermano con su vida, con sus pensamientos, con sus acciones te exalten. Que Él sea testimonio de tu poder, que Él sea testimonio de lo grandioso que eres tú, de lo asombroso que eres tú. Mi objetivo es que mi hermano adore y exalte al Señor. ¿Y sabes qué? Lo más glorioso del ministerio, del llamado de discipular, es que como todos nosotros somos discípulos unos de otros, el objetivo de Él también debe ser con mi vida. De tal forma que yo soy cuidado y yo cuido a alguien. De tal forma que yo enseño y soy enseñado. De tal forma que yo soy exhortado y yo exhorto a alguien. Ese es el llamado del Señor. Así que tú y yo debemos ser valientes y esforzarnos para hacer la voluntad de Dios, porque hermano, esa es la voluntad de Dios. Y Jesús ya ha vencido. Jesús ya reina, como oraba nuestro hermano Iber. Él está sentado a la diestra del trono de Dios.
Y mira, aunque tú y yo no lo veamos así, cuando animamos, cuando confrontamos, cuando enseñamos o cuando instruimos a otros, es como si Jesús lo hiciera. Jesús está cumpliendo su promesa de Mateo 16. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y sabes qué? Jesús hace su obra a través de su iglesia. Hermano, tú cuando cuidas a alguien, es la extensión de la mano del Señor cuidando a esa persona. ¿Te ha pasado en tu vida que puedes mirar atrás y dices, ¿sabes qué? Yo cuando estaba luchando con esos pecados, en un momento tal vez crucial en tu vida, puedes llegar a pensar, ¿por qué no me acerqué con alguien? ¿Por qué no abrí mi corazón para que yo fuera sanado, para que yo fuera instruido? ¿Te ha pasado? Señor, es que yo no sé ni cómo orar. ¿Has buscado a alguien que te enseñe a orar? Señor, es que yo no sé cómo crezco en santificación. Señor, es que yo a veces siento que no soy salvo, yo a veces siento que no soy salva porque pequé. ¿Te has acercado con alguien? Ahora, esas dudas y esas luchas que tú tienes, también las tienen los demás. Porque no nos sorprendamos, dicen Corintios, que las luchas y las tentaciones son común a los hombres. No es nuevo. Lo está pasando el vecino, o ya lo pasó, o lo va a pasar. Así que, hermanos, pensemos en que nuestro Jesús sea exaltado, que sea glorificado en la vida de todos nuestros hermanos aquí. Así que yo quiero animarte el día de hoy a que tomes una decisión, obedecer la voz de Dios. No es una opción, pero tú y yo tenemos que caminar a la luz de la seguridad que tenemos en Cristo. ¿Qué lo va a hacer? Él va a ocupar esa palabra predicada por ti para que por el Espíritu Santo cambie esa persona. Su Espíritu está entre nosotros. El Espíritu Santo está obrando en la iglesia. Jesús está con su iglesia. Así que tú y yo debemos ver a nuestro glorioso Señor, a nuestro glorioso Salvador, haciendo la obra a través de nosotros. Señor, te damos gracias porque esta gran comisión es tu obra que llevas a través de tu iglesia. Porque tú eres el que salva, Señor, tú eres el que da convicción de pecado, tú eres el que lleva arrepentimiento y fe. Pero lo haces a través de bocas, a través de hombres que necesitan un cambio, que todos aquí necesitamos crecer en santificación. A través de nosotros llevas a otros a crecer, también a cambiar. Todos somos discípulos, Señor, todos somos llamados a discipular. Y te pedimos, Señor, que nos despiertes, que nos animes. Tu llamado es que nos amemos unos a otros como tú nos has amado, porque en esto daremos testimonio de que somos tus discípulos. Queremos amar como tú, Jesús. El amor enseña, el amor corrige, el amor instruye, el amor alienta, el amor reprende, a fin de que tú seas exaltado en la vida de cada uno de nosotros. Que así como el apóstol Pablo, Señor, oraba y decía por los filipenses que crecieran en entendimiento y en discernimiento a fin de que hicieran la voluntad del Señor. Eso queremos, Señor, en nuestras vidas. Eso queremos, Señor, en la vida de los hermanos que están a nuestros lados. Señor, llévanos, Señor, a elegir a alguien, a pagar el precio, Señor, a caminar, Señor, a estar dispuestos incluso a ser rechazados. Porque lo que más deseamos no es que nuestro nombre sea exaltado. Lo que más deseamos no es no sufrir penalidades, sino lo que más deseamos es que tú seas glorificado, en que tú en tu nombre seas santificado, que seas tratado como digno, Señor. Padre, levanta esta iglesia de Neza, levanta a cada uno de nosotros, Señor, en tu voluntad, conforme a tu corazón. Te lo pedimos, Señor, y confiamos en que así lo harás. Porque tú eres nuestro Rey de gloria y porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta no es una obra que vamos a llevar a cabo en nuestras fuerzas, porque para esto ¿quién es suficiente? Dice el apóstol Pablo, nadie. Pero por tu gracia, Señor, por tu Espíritu Santo obrando entre nosotros es que se lleva a cabo. Enséñanos a depender de ti, pero en esa dependencia llévanos a caminar a tomar acciones, Señor. A tomar acciones que exalten tu nombre.
Te damos gracias y oramos a ti, todos reunidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Querida familia, ¿cómo están? En nombre de Vida Nueva para el Mundo y el doctor Armando y Marta Alduzzi, nuestros anfitriones, queremos darte las gracias por haber puesto tu confianza en este retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya. Sin embargo, quiero invitarte a través de este anuncio a que puedas inscribirte prontamente en enero, ya que el retiro de matrimonios en el mismo lugar, con los mismos anfitriones, te esperan este 2022. No te lo puedes perder, aparta ya tu lugar. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir, en fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Hola, me gustaría invitarlos a nuestra próxima conferencia ahora de Navidad, porque estamos viviendo un tiempo indudablemente de muchísima confusión, de mucho desánimo, de mucha depresión, y el mundo está aterrado acerca de todas las circunstancias geopolíticas, morales, filosóficas, económicas que estamos viviendo, y necesitamos verdaderamente un mensaje de paz, un mensaje de ánimo. Y esta conferencia titulada La futura esperanza de la humanidad, voy a tratar claramente de que tenemos un futuro, tenemos algo grandioso que nos está esperando y no podemos permitir que vengan nubes oscuras a nuestro entendimiento y que nos traten de quitar el panorama que en la Biblia nos ha dejado de una forma muy clara, delineada. Les esperamos, estamos seguros que va a ser una grande bendición para tu familia, de mucha esperanza, de mucho ánimo. Trae a tus hijos, trae a tu esposa, traigan a sus invitados, porque estamos viviendo un tiempo en el que nos necesitamos acercar cada día más a Dios. Les esperamos. Hola hermanos, les habla Tere Alduzzi para anunciarles y compartirles mi nuevo libro, Sanando el matrimonio de la adicción sexual, en donde toco temas muy importantes como la adicción a la pornografía, como la adicción sexual, como el adulterio virtual y en general el adulterio. Este libro lo pueden encontrar en Amazon y en las librerías cristianas y espero que les sea de mucha bendición. Me da mucho gusto saludarlos y que Dios los bendiga. La familia es un pilar para la vida cristiana. Conoce cómo construir una familia conforme al corazón de Dios, en esta conferencia evangelística para mujeres, La unidad en la familia, impartida por Ángela Kellenberger. Nuestro primer ministerio es la familia. Aprende a edificarla este 29 de octubre a las 10 de la mañana en Vida Nueva para el Mundo Norte. No te lo pierdas. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia.